Saludos para todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con dos letras según la presentación de las letras en orden inverso que está contenida en el prólogo del Zohar. Y hoy vamos a hablar desde el ar del espíritu sobre la letra Gimel y la letra Dalet. Sin más preámbulos, voy a comenzar la lectura del Zohar que dice: Entonces apareció la letra Dalet y también la letra Gimel y presentaron sus reclamos. El Señor les dio una respuesta parecida diciendo: ha de bastaros con permanecer juntas, la una al lado de la otra, porque no dejará de haber menesterosos en la tierra, que así necesitarán de benevolencia. Pues la Dalet significa pobreza, Dalut, y la Gimel significa benevolencia, Gemut. Por eso no os separéis la una de la otra, y que os baste con sosteneros recíprocamente. Pues bien, algunos pasajes del Zohar e incluso también en el prólogo amplían la información sobre esta letra y creo que necesitamos conocerlos. En la porción Vayí sobre las letras Dalet y Gimel dice el Zohar lo siguiente: Rabbi Yosef dijo, la conjunción de las dos letras Gimel y Dalet indica la salida de tropas y ejércitos. La Gimel da y la Dalet recibe, pues son respectivamente beneficencia y pobreza. El río que perennemente fluye del Edén aprovisiona a los necesitados y por eso se sostienen de aquí numerosos ejércitos y campamentos. Y este es el significado del nombre Gad, uno que produce y da y el otro que junta y toma. La primera impresión que nos puede producir este fragmento es que el Zohar estuviera hablando de una organización marcial lista para la batalla, para salir a la guerra. Pero quiero ser enfática en lo que les voy a decir, porque ni el Zohar, ni la Torá, ningún texto cabalista, cuando está mencionando las palabras ejército, tropas e incluso guerra, no se refiere a los conflictos bélicos en el que los bandos se enfrentan, luchan a sangre y fuego. Y su enseñanza y objetivo fundamental es la unidad del sistema, que es el orden que subyace a todos los procesos de la vida, y ese orden no está fragmentado, no está en guerra ni sale a batallas. Más bien, funciona acoplando todas las partes y elementos en forma asociativa, integrando en sí mismo todo lo que son los atributos, poderes y fuerzas en forma interdependiente. Por tanto, ese orden jamás va a ir en sentido contrario a la unidad y mucho menos de las leyes que están operando en todos los procesos como sustancia. Más bien, el sentido es la unidad y la guerra es cada vez que nosotros tenemos que hacer algo en este mundo. De lo que se nos está hablando es de cómo nosotros tenemos que abordar el proceso que inicia en la mente con las ideas y pensamientos, al que sumamos el deseo y una intención y lo vamos impregnando de las emociones para obtener algo en concreto. Desde el momento en que deseamos realizar algo, desde el momento en que las ideas comienzan a revolotear en la mente, vamos desarrollando pensamientos y todo ello lo vamos impregnando de la química de las emociones, creando en nuestro mundo interior
diversos escenarios, personajes, objetos, cosas que deseamos realizar en este mundo, en Malhut, en la E inferior del tetragrama. Observen la forma de la letra Gimel. La forma de la letra Gimel se asemeja a un conducto que recibe de arriba y tiene una extensión que va a distribuir el contenido. En cambio, como verán, la forma de la letra Dalet representa a la carencia del hombre, como un hombre doblado y con la cabeza gacha, en espera de recibir limosna. La primera clave que necesitamos entender nos la da la misma forma de ambas letras. Y con respecto a la Dalet, pues asemeja a un hombre doblado y con la cabeza gacha, esperando recibir benevolencia. Y con respecto al estado de pobreza, tampoco se refiere a la pobreza tal y cual nosotros la entendemos en el quehacer humano, que es la falta de dinero, de riqueza, de comodidades, etc. Porque no es una falta de abundancia en bienes materiales. Este no es el significado de los poderes y atributos de la letra Dalet, porque el Zohar no se ocupa de este tipo de asuntos, sino de lo que se encuentra en la vasija de la psique, de la mente y del alma. Así que nos habla de la conciencia. ¿Tenemos conciencia o no? ¿Tenemos conciencia de conexión a través de las funciones del cerebro humano con aquello que es trascendente, con aquello que va más allá de nosotros mismos, que es transpersonal, que llamamos el alma humana? ¿Conexión con qué? Con la fuente infinita de la vida, sustentadora y dadora de vida, lo que se estudia en Kabbalah, el árbol de la vida, la conexión con el árbol de la vida, que es unidad sin fragmentación desde los planos mentales hasta el último plano material. Y en este mismo sentido, conviene entender el significado y simbolismo de la letra Gimel, la benevolencia, porque es el conducto que nos hace conectar con esa fuente dadora y sustentadora de vida. Y, por supuesto, la sustancia que está pasando por el conducto, pues tiene atributos de la unidad, y eso es lo que le provee al menesteroso, al que está necesitando la benevolencia. Mientras haya mayor conexión a través de ese conducto con los intelectos de la unidad, todo lo que se vaya a manifestar en este mundo va a estar vibrando en algún plano, algún nivel con respecto a los atributos, poderes y fuerzas de la unidad. Dice el Zohar en el prólogo: a la unidad de Hashem se ha de asociar además el temor, por cuya razón uno debe extenderse en la Dalet, la última letra de Ejad. Ejad es uno. Escribiéndose por esta razón la Dalet más grande que las otras letras. Y esto está implicado en las palabras y que se vea la tierra seca. Es decir, que la Dalet, que es una tierra seca, se asocie con esa unidad. Después de formarse esta unión, en lo alto es necesario repetir el proceso para el mundo inferior a través de toda su multiplicidad en las 6 direcciones de abajo. Esto se expresa en el versículo que recitamos después de la Shema, es decir, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás, que contiene otras
6 palabras que expresan la unidad. De esta manera, lo que era tierra seca se vuelve suelo fértil para producir frutos, flores y árboles. Como escucharon en el fragmento, se menciona la palabra temor, que ha sido erróneamente interpretada en el transcurso de siglos, porque incluso se enseña a tener miedo, a sentir miedo de lo incognoscible, de Hashem, de la pureza de la divinidad, de esos poderes e inteligencia que generó la vida y todas sus complejas formas y procesos. Y esa no es la esencia del temor, sino más bien es una actitud de maravillarse, de agradecer, de apreciar la inmensidad, la inteligencia suprema, la sabiduría, el amor, todas esas cosas por las cuales vinimos y, además de ello, ver cuán perfecto ha sido esta orquestación desde el Ein Sof hasta la actualidad en donde estamos nosotros, siendo personas individuales, estando en un cuerpo independiente de otros, pero siendo partes de un sistema que es la especie humana, que a su vez forma parte de otros sistemas hasta llegar al mayor, al universo entero. Siguiendo esta línea de pensamiento, la Dalet, ¿qué vendría a representar? Pues a la limitación humana que es incapaz de reconocer este portento. Y por supuesto, como no lo reconoce, no conoce a la unidad del sistema que se compone de distintas partes que son diferentes entre sí y que actúan en forma interdependiente, asociativa, por lo cual el flujo, que son los intelectos de la vida, se pueden llegar a manifestar a nivel de universo, a nivel de sistema, a nivel de tierra. Si nosotros no entendemos lo más básico, nos costará mucho más sostener los intelectos que puede conducir la Gimel hacia la Dalet, que está ansiosa de recibir intelectos y poder manifestar atributos de la unidad en nuestro accionar en Malhut, en este mundo físico. ¿Cómo qué? Como la forma en que nos expresamos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, etc. Para uno realmente recibir intelectos de unidad, tiene que mantener el esfuerzo en la atención. En la atención desde lo que está sucediendo en nuestro mundo interior, en esa relación intrapersonal que nosotros establecemos con nosotros mismos, valga la redundancia, y por supuesto en lo que nosotros hacemos hacia el exterior, cómo nos relacionamos al exterior. Y esas son las 6 direcciones que comprenden, además de las partes que conforman la sustancia de lo que ocurre en nuestro mundo interior, lo que procesamos con las emociones, con una adecuada gestión de las emociones, y también a eso se refiere cuando menciona las 6 direcciones, porque hay una relación del 6 con las 6 sefirot de Seiranpin, el mundo de formación, el mundo asociado a nuestras emociones. Y como ahora estamos profundizando más y tomando y bebiendo de este néctar del Zohar y de otros textos, pues es necesario que les lea también otro fragmento en Bereshit, en donde dice el Zohar lo siguiente. Lo que os dije antes constituye un símbolo de la unificación sagrada. La segunda E del nombre santo es la luz azul
o negra, que está ligada a Yod e Vav, que son la resplandeciente luz blanca. A veces la luz azul no es E, sino Dalet. Es decir, cuando los hijos de Israel no se abren paso hacia ella desde debajo, de modo de hacerla arder y no adhieren a ella, a la luz blanca, es Dalet. Pero cuando le dan el impulso a adherir a la luz blanca, es él, pues donde masculino y femenino no se encuentran juntos, él es eliminada y solamente queda Dalet. Y por eso, en Deuteronomio, la palabra Nahar se emplea para doncella en vez de Nahará, porque no está unida con el varón. Pero cuando la cadena es completa, la E va a la luz blanca de Israel, tiende a ella y alimenta su luz sin ser destruida. Recuerden bien el código de la palabra Israel. Refiere a todo el mundo, no únicamente al país. En otras palabras, Dalet es pobre de intelectos de unidad. Y en el video anterior, yo les estuve hablando sobre los atributos femeninos y masculinos de la luz, y ambos son dos aspectos de la unidad. La luz blanca, la luz negra o azul, que cuando no se complementan hay fragmentación. En la unidad los dos atributos son acoplados. Cada uno está interdependiente, unido a otro, y es solamente una forma en cómo se puede apreciar a estos intelectos de unidad. Unos que están ocultos y otros que se revelan. Ambos aspectos de la luz también representan o simbolizan procesos. Procesos que se dan en lo oculto o procesos que se manifiestan al exterior. Ambos son potentes y representan a fuerzas que convergen y divergen. Esa es la dinámica esencial de la vida, es el acoplamiento de las energías que tienen la polaridad masculina y femenina. Sin ellas no estaríamos aquí. Los procesos que nosotros realizamos en la vida, todos van a tener un inicio en los planos mentales. Y en esos planos mentales, por supuesto, desde allí tiene que partir la adhesión a la unidad. Y por supuesto, tiene su parte luminosa y su parte oculta, oscura. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros no tenemos, como decir, la capacidad de iniciar estos procesos en función a lo que es saber de cómo funciona la vida, de cómo todo está conectado? Pues por supuesto, allí se hace evidente que hay una debilidad por parte de lo que se llama en Cábala la vasija. Y yo quiero abordar esto para traer en este punto un concepto cabalista sobre lo que es la limitación, la estrechez. Y sobre la estrechez, sobre la limitación, hay en Cábala una denominación. Y esa denominación es Mohin de Katnut. Mohin, que es intelecto, y Katnut, que es estrechez. Y nos conviene entenderla, porque es una debilidad de la vasija, de la mente, por carencia de intelectos sobre cómo es el funcionamiento de la unidad y cómo está compuesta la unidad por partes totalmente diferentes y que su funcionamiento se hace óptimo cuando esas partes logran asociarse
complementarse y, por supuesto, con un pegamento de interdependencia. Este concepto en nuestro plano humano sería mucho más fácil explicarlo como la debilidad que nosotros manifestamos con respecto a no darnos cuenta de cómo influencian nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos, incluso la forma como pensamos, la forma en que vamos procesando las ideas para llevarlas a cabo. Porque si hay un sesgo en esta forma de procesamiento, afecta a todo el contenido, porque en algún momento va a dejar de ser algo abstracto para convertirse en una forma específica, bien sea cosa, bien sea la forma en que nos estamos comunicando con los demás, bien sea la forma en que nos relacionamos, etcétera, etcétera. La estrechez de intelectos también es una debilidad porque impide que nosotros seamos capaces incluso de analizar qué consecuencias a futuro va a tener las decisiones que tomamos en el día a día. Y por supuesto, nosotros vivimos en la incertidumbre constante, porque ni siquiera podemos saber si el día de mañana vamos a amanecer con vida. No sé si me explico con esto. Y por supuesto, si no nos estamos dando cuenta de eso, es mucho más probable que actuemos motivados por únicamente ese pequeño entendimiento de lo que es la vida y únicamente limitándolo al campo de acción y razonamiento que tengamos pensando únicamente en un beneficio personal, sin pensar en cómo vamos a estar influyendo en los demás. Sobre esto hay muchísimos ejemplos y más en este momento en que el mundo está muy sacudido y que no se ve una salida, por lo menos en la inmediatez, porque es que no depende, la unidad no depende de una persona, no depende de solo una línea de pensamiento. La unidad depende de saber acoplar y combinar partes que son totalmente distintas, pero que tienen que funcionar cuando están óptimamente conectadas a los atributos, fuerzas y poderes de la unidad. Aunque, aunque suene un poquito duro, es necesario que les lea algo que dice la obra de reparación del Zohar, Tikkun Zohar, el Tikkun 7045, dice lo siguiente: a veces se puede ver en el exterior y a veces no. Si tal persona camina o se para con la cabeza inclinada hacia abajo, luego tiene poca inteligencia. Lamentablemente, pues, somos poco inteligentes a nivel cognitivo, a nivel emocional, etcétera. Todas las veces en que nosotros dejemos de pensar en la unidad o dirijamos nuestro accionar solamente pensando en el provecho que tendremos para uno solo, sin pensar en otros. Sin embargo, siempre el sistema es benevolente. Existe también el contrario de la estrechez de intelectos a la abundancia y prosperidad, pues, de intelectos. Y tiene un nombre, una denominación, porque se denomina Mohin de Catlut, que es, pues, vamos a hablarlo de la persona, pues es la persona que reconoce y está consciente de que de los intelectos que fluyen en una danza armónica, en donde es necesario que haya
una complementación de fuerzas, de atributos y poderes. Y por supuesto, asimismo se reconoce parte de ese sistema. Evalúa, gestiona en forma inteligente antes de reaccionar sin pensar. Es la persona capaz de sentir y es la persona capaz de producir, vibrando y visionando a futuro qué efecto puede influir en forma favorable a este mundo. Una persona que alcance, aunque sea por una vez, esa conexión con los intelectos puros de la unidad, va a entender y lo va a tener presente todas las veces, aunque no, eso no signifique ni garantice que se vaya a comportar y vaya a expresarse en este mundo de acuerdo a toda la pureza de la unidad. Pero lo importante es que sabrá que en este mundo todo está conectado. Especie humana, con especie animal, con especie eh, vegetal, con las rocas, con los elementos, con el sistema solar, etcétera, etcétera. El haber alcanzado este nivel, Mohin de Catlut, no significa que lo podremos mantener todo el tiempo, porque somos seres también que pueden atrapar las emociones. Y la idea es que podamos aprender a gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque son el impulso para el accionar. Lo ideal es que siempre tengamos presente que cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que digamos, la forma en que nos relacionamos va a tener una influencia en otros o en muchas personas. Antes de pasar al Sefer Yetzirah para conocer más sobre estas letras, la Gimel y la Dalet, les voy a leer un fragmento de la Parashá Bat Hanan, que se traduce como y rogué, que dice lo siguiente. El hombre ha de afilar el intelecto de su hijo sobre las palabras de la Torá, como una espada de doble filo, de modo que no sea obtuso. Ahora, entiéndase la palabra hombre como ser humano, para incluirnos a nosotras las mujeres. Hijo, no en el sentido estricto de la palabra, sino como todo accionar que realicemos del cual podamos relacionar un algo con el autor que seamos nosotros. Torah, entiéndase también como la enseñanza del orden superior y el doble filo de la espada como los dos atributos de la luz que podemos entender como la luz blanca, la luz negra, que son analogía de la inteligencia y los intelectos, en su aspecto femenino y su aspecto masculino. Si falta uno de los dos filos, no es una espada. Reflexionen en eso. Ahora quiero seguir con el texto del Sefer Yetzirah. Iniciaré con la letra Gimel. En principio es una de las 12 letras dobles. Su valor de gematría es 3. Y dice el Sefer Yetzirah. Haz que la Gimel reine sobre la riqueza. Cíñele una corona y combínalas una con otra. Crea con esto Júpiter en el universo, el domingo en el año y el ojo derecho en la persona, masculino y femenino. Con la Gimel ha sido formado Júpiter, el domingo, el ojo derecho, la paz y el mal. Sobre la Dalet, que también es otra de las letras dobles, tiene la gematría 4. Dice el Sefer Yetzirah lo siguiente.
Haz que la Dalet reine sobre la fertilidad. Cíñele una corona y combínalas una con otra. Crea con esto Marte en el universo, el lunes en el año y el ojo izquierdo en la persona, masculino y femenino. Con la Dalet ha sido formado Marte, el lunes, el ojo izquierdo, la sabiduría y la necedad. Pues bien, aunque podríamos pensar que hay algunas contradicciones entre el Sefer Yetzirah y el Zohar con respecto a la descripción de los atributos y poderes de estas dos letras, pues definitivamente nos equivocamos. Y hay muchas más consonancias de lo que pensamos, muchas más semejanzas. Lo que pasa es que hay que ir como más profundo. Así que no hay contradicción. Ambos textos nos hablan de las letras, de sus intelectos. Y el Sefer Yetzirah describe las potencias de esta fuerza desde el orden que alcanzó la sustancia original que se organizó para crear al universo, tal y como lo estamos conociendo. Y el Zohar, más bien, nos está explicando con mucho más detalle todos los aspectos y procesos que ese mismo orden universal organizó como un reflejo para el sistema de la vida, con un diseño apropiado, disminuyendo la intensidad de las fuerzas para este mundo, y todo con el objetivo de establecer cuáles son las reglas del juego y para que nosotros sepamos aprovechar esos intelectos para disfrute de la vida. Les llamo la atención a lo que dice el Sefer Yetzirah sobre la Dalet, porque nos habla de que con ella se creó Marte, el lunes, el ojo izquierdo, la sabiduría y la necedad. Sin embargo, si ponen atención, lo que nos está hablando son los aspectos de restricción de la letra Dalet, al mencionar al planeta Marte, al ojo izquierdo, que pudiéramos nosotros en principio, pues, relacionar inmediatamente con la columna izquierda, con respecto a la Dalet, y con respecto a la Gimel, con la columna derecha. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso, porque si nosotros asumimos que entendimos cómo fue que el Ein Sof logró organizarse para generar el universo, pues realmente estamos incurriendo en un error muy grave. Más bien, hay que ser un poquito humilde y entender que esta restricción que está representada en la Dalet, pues era necesaria, era lógico que tuviera que proceder de esa forma para restringir las fuerzas originales y que se acoplaran de forma inteligente a fin de manifestar al universo tal y como lo conocemos o que estamos conociendo, sería mucho más apropiado decir. En este sentido, el punto es que la Dalet constituyó esa fuerza de restricción y su protagonismo estriba en que funcionó la sabiduría para moldear esa esencia sutil y permitir que hubiese el acoplamiento. El reflejo de estos atributos de restricción que representan la Dalet para nosotros como seres humanos es lo que enseña Kabbalah. Y todo deriva en el punto de entender que la unidad se compone de partes diferentes y todas tienen una función o una importancia similar y están acoplándose y combinándose con fuerzas que son interdependientes. Porque la unidad representa a un todo compuesto por partes diferenciadas que están
unidas de forma interdependiente y trabajando al unísono, sin que una prevalezca sobre otras y más bien complementándose y ajustándose de forma inteligente. Y eso es lo que nosotros, como personas que rasguñamos la sabiduría, deberíamos comprender y no caer en la necedad de negar algo tan básico como que todo está totalmente integrado y es interdependiente. Ahora bien, con respecto a la letra Gimel, el libro de formación, el Sefer Yetzirah, menciona al planeta Júpiter, el domingo, el ojo derecho, la paz y el mal. Así que podrán darse cuenta que los atributos de esta letra Gimel es precisamente la expansión, es amplificar todo lo que sea tanto el dar como el recibir. Y percibir esto con el ojo derecho, con Gesed, amor, misericordia, pues a veces es un poquito el simbolismo difícil de entender, porque como todo está amplificado y con esta mención se nos está avisando de la existencia también de un peligro, porque mientras la expansión sea para incluir partes, para incluir atributos de la unidad, fuerzas de la unidad, pues perfecto, no habría problema. Lo que se va a manifestar en este mundo va a estar cónsono y vibrará de acuerdo a los atributos de la unidad. Sin embargo, no siempre es así, porque basta que en cualquiera de los mundos, y vamos a hablarlo en lo que son los procesos humanos, basta que mentalmente, emocionalmente, nosotros no fragmentemos para que eso se amplifique. Y cuando se amplifica, el resultado va a tener un impacto mucho más grande. Está fragmentando la unidad. Y para volver a recomponer esa unidad, el esfuerzo tiene que ser mayor. Y por supuesto, en la mayoría de las veces no basta con el esfuerzo de una sola persona, sino tiene que haber un esfuerzo en común, lo cual significa que habría que cambiar también ciertas creencias, ciertos paradigmas, ciertas formas de comportarse, medir con esa regla de la moral todo lo que son los principios y valores éticos y por supuesto es un trabajo arduo que requiere constancia, esfuerzo, atención y que no se logra de la noche a la mañana. Bien, voy a continuar ahora con la lectura de El Bahir. Y por supuesto, elegí ciertos fragmentos del Bahir para transmitirlos a ustedes, compartirlos con quienes están viendo estos videos. Dice el Bahir, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa la letra Dalet? Y él respondió, eso es comparable a 10 reyes reunidos en un solo sitio. Todos son ricos, menos uno de ellos, que aún poseyendo mucho, era pobre comparado con los 9 restantes. La metáfora, pongan atención, esta metáfora de los reyes, el número 10 es el número que alude pues a las 10 sefirot que conforman el árbol de la vida. Ahora, quiero leerles el comentario que hace el autor de esta obra que tengo a la mano sobre este fragmento que acabo de leerlos. Y dice lo siguiente. La letra Dalet es inicial de la palabra Dal, que significa pobre. Pero Dal también significa
escaso. La tenue película que separa en la puerta, Telet, la religión, Dat, del vuelo representado por la Lamer, abrir la puerta de lo religioso es ser capaz de penetrar su oscura malla para acceder a la libertad de espíritu que propone. Evidentemente, las religiones, y en la mayoría de ellas, por supuesto, ¿no? Porque habrán otras que no se crearon para eso, pues fueron formadas, fueron creadas por seres humanos con la finalidad de conectarse a lo que es divino y a lo que trasciende de sí mismo, con ese mundo del más allá que desconocen pero que saben que existe. Y nosotros, cuando nos zambullimos en el conocimiento, que es Da'at, que nos ha sido legado por la Torá, el Zohar, Sefer Yetzirah, otros textos, incluso de otras culturas, con otros nombres, con otra forma de explicar esta esencia de unidad adaptada a la cultura. La actitud que nos conviene a nosotros adoptar para recibir la sabiduría es la actitud de la persona agradecida y humilde de estar haciendo la conexión. La sabiduría, con todos los intelectos que contiene, son legados para toda la humanidad. La sabiduría no distingue religiones, no distingue color de piel, no distingue si es hombre, si es mujer, está dada para todos. Y eso conviene saberlo porque es lo que se está explicando en este fragmento de El Bahir. Y para nosotros entenderlo hay que extender las alas, como se representa en la letra Lamed. Y de allí es que se hace el comentario de el fragmento que les acabo de leer. Así que si uno lo que quiere es conectarse a lo superior, hay que ir más arriba, porque desde arriba es como nosotros podemos ver el panorama completo, podemos ver el paisaje, el bosque completo. Fíjense solamente la experiencia que tienen todas las personas que han salido afuera, pues al espacio, y ven a la Tierra. Dice aquí, se ve todo tan perfecto, tan bello, tan unido, no hay nada, no hay límites, no hay fronteras, es perfecto. Y en nosotros los humanos también es así. Depende de cómo esté nuestro pensamiento, de cómo sean nuestras creencias, incluso la forma en que nos tratamos nosotros mismos. Porque fíjense lo siguiente, ¿no? Y quiero llamar la atención, no quiero que sea tan largo el video, pero siempre sale largo. Ahora se ve con las redes como decir, una ola en que muchas de las personas lo que quieren es imitar a otro, imitar a un artista, a una modelo, parecerse a, incluso parecerse a muñecos, y se hacen operaciones, se cambian. Y nosotros haciendo eso lo que estamos es dejando pues de lado y no agradeciendo la belleza que tiene el diseño del ser humano. Un diseño que ni siquiera, o sea, nosotros no lo hacemos en el momento en que hay la concepción de un ser humano, pues los papás no están pensando cómo va a ser el color de los hijos, de qué color va a ser la piel, cuál va a ser la estatura que tiene, cuál va a ser el sexo que tiene, la forma en que se va a comportar, nada.
Hay un diseño que está en lo oculto, que está en la parte de la luz azul o luz negra, en la parte de recibir de la vasija, escrito en el ADN, tanto de mamá como de papá. Así que esto siempre es un llamado. Y estos estudios de Kabbalah los hacemos como un llamado para poder nosotros conectarnos como una unidad, como una sola especie humana que está viviendo aquí con otras y que por supuesto tenemos que cuidar el hogar en donde vivimos. Creo que estamos en el momento de ser conscientes, de expandir esa mente, esa vasija y conectarnos con lo que es la unidad, entendiendo que la sabiduría lo que nos llama es a ponernos unas nuevas vestiduras con atributos de la unidad para poder vivir más armonioso y poder disfrutar la vida en una forma mucho más armónica, sin tanto pleito, sin tantas necedades. Así que hay que ver el panorama completo y para eso tenemos la puerta. El religioso lo tiene con su religión, abra la puerta, pero también atraviese la malla de límites que le están poniendo cada vez que usted esté pensando que su religión es mejor que la de otros. Vivir una espiritualidad sana es saber que somos parte de un todo y que tan válidos son las creencias de otra persona, hasta inclusive otros dioses, porque sí lo tienen, como la de uno, siempre y cuando en la práctica podemos llevar todo este conocimiento de sabiduría y todas las vestiduras de amor, amabilidad, respeto, justicia, etcétera, etcétera, en nuestras relaciones, incluso las que tenemos con nosotros mismos, respetándonos a nosotros mismos, siendo auténticos y aceptándonos como somos, sabiendo que somos humanos. Bien, antes de terminar, el video ya es muy largo, me gustaría concluir con un fragmento de un libro que se llama Anatomía del Alma, escrito por Rabbi Nachman de Breslov, quien fue un rabino, nació en Ucrania, en la ciudad de Metsebos, el primer día de Nisan del año 5532 con la cuenta del calendario hebreo, que es el 4 de abril de 1772. Él es el bisnieto de Rabí Israel Baal Shem Tov, conocido también como el dueño de la escalera, que fundó el movimiento hasídico. En esta obra, Anatomía del Alma, en el capítulo 6, sobre la paradoja del cuerpo y el alma, dice lo siguiente: el alma corresponde al hombre, a la luz, a la vida, a la memoria y a la verdadera sabiduría. La sabiduría de la Torah. El cuerpo corresponde al animal, a la oscuridad, a la muerte, al olvido, a las filosofías y a la locura. La misión del hombre es elevarse sobre el materialismo. Esto se encuentra implicado en la palabra hebrea Adam, que significa hombre, deletreada como Aleph, Dalet, Mem. Aleph significa aprender sabiduría. Dalet es igual al número 4, representando los 4 elementos. Y la Mem final es una letra cerrada que simboliza aquello que no es visible, el mundo que viene. Para alcanzar el mundo que viene, Mem, uno debe superar
las malas características que surgen de la Dalet, los 4 elementos. Esto se logra adquiriendo verdadera sabiduría, sabiduría de Torah, la Aleph. Ese es el significado del versículo de Bereshit, Génesis 1:26. Hagamos al Adán, aquel que busca la espiritualidad, la verdadera esencia de la vida. Es llamado Adán. Likutei Marón 1, 3, 7, 2 y 3. Yo me voy a despedir con una reflexión, porque vivir la espiritualidad es hacer conexión con un orden superior que subyace en todo. Y por supuesto, hacer conexión con la unidad es saber, reconocer y agradecer que todos somos uno. Les deseo todo el bienestar posible. Shalom. Hasta la próxima.